Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hablamos de Dios, de ese concepto, de esa entidad que lo ha creado todo a partir de la nada, y hablamos de la nada sin saber lo que es el concepto de Dios. Nos expandimos en este universo a través de algo que no conocemos y que ni siquiera podemos tampoco concebir, porque la nada no existe. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es realmente el universo? ¿Qué había antes de Dios? Realmente no tenemos ningún tipo de concepto básico de lo que está ocurriendo, qué es la realidad, qué es la existencia, realmente qué es el tiempo, realmente el amor está en todo esto y sin ninguna duda pues es el motor de lo que podríamos llamar la humanidad, porque sin, sin el amor pues realmente no existiríamos, ¿no? El amor es superior a la brutalidad inherente a nuestra especie. Y sin ninguna duda yo creo que finalmente, por mucho que nos peguemos, nos odiemos y nos lancemos contra el otro, yo no tengo, vamos, ninguna, ninguna duda de que realmente tiraremos para adelante como civilización, porque el bien puede contra el mal, pero la naturaleza está ahí y realmente somos parte de algo que es la preciosidad máxima, el efecto máximo de lo que es la creación. Esa creación que no sabemos de dónde viene, pero que está ahí. Y todo esto lo estoy exponiendo porque hace poco estuve viendo eh, algunas fases de un videojuego absolutamente maravilloso que se llama el efecto Tetris. Tetris Effect, si no lo estoy diciendo mal en mi chusco inglés. Y que está diseñado por un hombre llamado Tetsuya Mizuguchi, que es un creador de videojuegos pues realmente increíble y que habla con metáforas en sus juegos de lo que realmente somos, ¿no? En este efecto Tetris que ha hecho para algunas consolas, pues ya en su primera fase, pues ya te habla de lo que es el tiempo, de lo que es, por ejemplo, el agua y la sinestesia que llegamos a tener cuando estamos en un ambiente que es pues algo natural, algo a lo que pertenecemos sin que nos demos cuenta, ¿no? Y realmente nos damos cuenta de que ese videojuego está exponiendo algo en donde estamos nosotros, el tiempo. El tiempo en donde caen esas piezas, pues es algo en donde también estamos nosotros contribuyendo a que todo eso pues ocurra, ¿no? Pero claro, nos equivocamos con las piezas muchas veces. El tiempo también se rompe muchas veces sin que nosotros sepamos por qué. Hay errores en nuestra Matrix, hay fallos en nuestra existencia y lo más apasionante es que, bueno, pues a veces no llegamos a comprender esos fallos. La naturaleza falla también en su creación. La naturaleza pues realmente pues nos come sin que sepamos por qué. Y es fascinante porque hoy tengo un caso que me ha hecho pensar muchísimo sobre si existen microagujeros de gusano que realmente son capaces de conectar puntos del universo con otro, si son capaces realmente de hacer una línea de conexión entre un punto y otro de la realidad, igual que ocurre con el Tetris, y seguimos para adelante cayendo piezas y piezas, igual que caen los segundos en nuestros relojes, ¿no? Y entonces, claro, es posible que se formen vórtices, agujeros temporales en un lugar determinado del mundo que solamente afecten a ese lugar, eh, a ese cachito de la fase en donde estamos, del Tetris. ¿Y si esto mismo nos pasara de repente a nosotros en nuestra vida?
en nuestra casa y de hecho involucrar a nuestra familia. Pues os voy a contar porque resulta que la, la, la teoría del tiempo que vamos a hablar hoy aquí y el incidente del que vamos a hablar, pues realmente todo está ligado a ese concepto de rotura de la naturaleza maravillosa y también a la par que aterradora. La historia de hoy que os voy a contar parte de un testimonio de una mujer que envió un email al investigador Stephen Wagner del portal about.com. Le ocurrió en el año 2005 y se han omitido tanto los nombres de los protagonistas como el emplazamiento en donde tuvo lugar este suceso, ¿no? Y os explico. Esta mujer le cuenta a Stephen Wagner lo siguiente. Dice: como de costumbre, mi larga jornada de trabajo estaba llegando a su fin y me dirigía por el pasillo con un gran pilar de ropa hacia mi habitación. Estaba andando cuando de repente escuché algo rarísimo. Escuché como un alboroto, esto lo hemos visto en más ocasiones, como ese sonido de las televisiones, esa estática de las televisiones, que de repente irrumpe en un momento dado de la vida de las personas, como si se estuviese rompiendo la existencia misma en donde estamos. Y de repente dice la testigo, dice, escuché como un alboroto en el monitor, como una interrupción. Y sonaba, lo que estaba sonando era mi bebé. Pero era imposible porque mi bebé estaba a pocos metros de mí. No era posible que estuviese allí. Me pareció extraño porque yo sabía que mi marido y mi niño estaban en la sala de estar viendo tranquilamente la televisión con mi hija de 2 años y estaban acurrucados los dos en el regazo de mi marido. No era posible. Estaban los dos con su padre quedándose allí dormiditos viendo la tele. La puerta del dormitorio estaba justo enfrente de mí, lo podía escuchar perfectamente y es que desde ahí pude ver a mi marido y a mis hijos en el salón, pero el alboroto en el monitor que tenemos de sonido de la habitación de mi bebé pues seguía sonando, de hecho incrementándose. Mira, no tardé mucho en darme cuenta de que eran sonidos además de palabras. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que, además es que los sonidos que salían de aquel monitor me eran muy, pero que muy familiares. Era yo misma. Ese mismo día, por la mañana, pues había estado en la habitación de mi niño cogiendo algunos juguetes del suelo y dejando libros en su sitio. Y además es que le estuve contando a mi bebé la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Y se la estaba contando además por primera vez a mi bebé. Bien, pues aunque aquel aparato no tenía opción de grabar, pues yo me estaba escuchando a mí misma en directo y estaba escuchando algo que había pasado antes. Además es que me veía a mí misma y me oía como perfectamente. Además es que me estaba viendo cómo abría los cajones, oía el crujir de los juguetillos, el sonido de los libros al colocarlos en la estantería y además es que mi voz sonaba perfectamente en aquella anomalía que estaba viviendo. Y además es que lo veía y oía la historia que estaba contando por la mañana. Y casi me desmayo, claro, cuando estaba escuchando aquella voz de mi hijo en el monitor. Pero mi hijo estaba abajo. Pero el monitor estaba retransmitiendo lo que había pasado antes, pero en directo.
una anomalía, un error en el espacio y en el tiempo. Salí de la sala, volví a mirar a mi marido y a mis hijos que seguían allí dormidos plácidamente y volví fascinada totalmente y también con un miedo total y aterrador. Volví a ver aquel monitor que estaba reproduciendo lo que había sido mi realidad horas antes. El monitor es un monitor de bebé estándar comprado en la tienda Walmart, no es una grabadora y sirve para controlar los sonidos procedentes de la habitación de mis hijos y ver en tiempo real pues lo que está pasando allí. Estaba reproduciendo en ese momento algo que ya había pasado 5 horas antes. 5 horas antes era imposible, pero era exactamente la misma conversación que había tenido con mi niño. Recordaba sus risitas, sus emociones, sus arrullos conmigo y lo que le gustó la historia de Jack y las habichuelas mágicas. Rápidamente llamé a mi marido en la habitación mientras escuchaba la última parte de la historia con mi voz aún sonando ahí en aquel monitor. Y bueno, pues él vino y se quedó tan sorprendido como yo. Y de repente se quedó mirándome e hizo lo mismo que yo. Volvió la cabeza y miró a nuestros hijos, que es que estaban en el salón durmiendo tranquilamente. Aquello fue increíble. Es que estaba retransmitido, estaba siendo retransmitido en directo y era imposible. No había grabación alguna. Rápidamente, pues, bueno, él se quedó ahí y en su incredulidad me preguntó, pero, ¿cómo demonios? ¿What the hell? Y mientras lo decía, no paraba de mirarme y ya dejó de hablar para no perderse nada de ese extrañísimo incidente, mientras que miraba a los hijos y miraba a los hijos y luego miraba al monitor y a los hijos y al monitor y no era posible. Era una existencia que se solapaba sobre la que teníamos, el pasado sobre el presente, un agujero imposible que se estaba dando porque la naturaleza se estaba rompiendo delante de nosotros. Una rotura, un efecto dominó del tiempo en donde estábamos nosotros allí. Yo a mi marido lo miré directamente con la misma incredulidad y de repente ambos vimos algo imposible. De repente apareció en la escena del monitor una especie de niebla y ya no volvimos a ver nada más. Pero esa niebla apareció en el monitor. Esto no nos había ocurrido antes, ni aparecía en las instrucciones y ni tampoco nos ha vuelto a aparecer después. Para nosotros quedó bastante claro que estábamos escuchando algún tipo de deformación de la realidad o anomalía espaciotemporal en lo que, bueno, pues algunos llaman la realidad, el tiempo o lo que sea que vivamos en el día a día. Nunca jamás me imaginé, ni en 1.000.000 de años, que iba a ser, como ser humano, testigo de algo así. Bueno, hasta aquí queda el impresionante documento que quedó plasmado en una de las investigaciones de este señor y que realmente, pues, sin duda enlaza con otros fenómenos de teletransporte, de ese efecto que rompe la barrera de lo que es la vida y lo que nos queda por vivir, la creación de pequeños vórtices en el continuo espacio-tiempo que vivimos sin que nos demos cuenta. Y realmente, pues,
estamos ante una deformación de la realidad hasta la creación de situaciones de este tipo. Algo que es maravilloso porque realmente nos estamos dando cuenta con este tipo de sucesos que realmente pues la naturaleza pues tiene un origen que está plasmándose poco a poco, pero que también se conecta con un pasado y que por tanto también tiene un nexo con un futuro. Claro, ante todo esto pues queda una gran pregunta. ¿Existe el destino? Cuando estaba siendo grabado aquello, ya estaba conectándose con ese futuro en donde aquella mujer iba a escucharlo y, claro, porque se manifestaría allí, en esa casa, con esa familia, justo en el momento de contarle una mamá un cuento a un niño. Esto enlaza con el amor del que hablábamos antes, el yo soy tuyo para siempre, de ese nexo de amor madre e hijo. Pero claro, ¿cuál es el patrón que siguen este tipo de incidentes? ¿Por qué esa familia? ¿Son aleatorios estos sucesos o responden a una motivación, a un programa que realmente está mmm, experimentando con nosotros? ¿Somos capaces nosotros de crearlos ante un momento único en nuestra vida y especial como es el primer cuento a nuestro niño? Bueno, pues la naturaleza desde luego pues es muy especial y yo abogo por no romperla con nuestra contaminación y tratar de investigar lo que es pues realmente pues el nexo que une a cada uno de los seres humanos en donde estamos y a no romper un planeta tan maravilloso como para seguir rotando en un universo que desde luego pues ha sido creado, aunque tenga fallos, pero a lo mejor esos fallos pues también tienen que ver con que nosotros ahora mismo estemos escuchando, vosotros de mi voz y yo de la voz de mi cerebro, pues algo así. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros para apoyar el canal y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.